Es que está cerrado. Hablo flojo. Pues decía que, señor alcalde, queridos amigos, Eduardo, César, querido pueblo de la Gastera, el cual veo lleno de inquietud y de alegría. Y eso, los que estamos en otra posición, lo gastamos muy bien y nos alegramos muchísimo. Una vez que el catedrático Tejero Robledo ha perfilado la personalidad de este ilustre paisano vuestro, como era don Julián García Sánchez, y de adelantaros algunos aspectos de importancia relativos a su obra y a la de este libro, Compendio de la Historia del Señorío de Oropesa, y por ende de este entrañable histórico y seductor pueblo de la Gastera, me alegra sobremanera, en mi calidad de historiador, colaborar en esta fecha tan trascendente como es el 500 aniversario de la muerte de Fray Hernando de Talavera, como bien nos ha dicho Eduardo. En la presentación de esta obra, no solo por corresponder a la amistad con los hijos del autor, que tanta pasión y esfuerzo han puesto en que vea la luz este libro en un homenaje conmovedor, sino que además es un reconocimiento a las personas y a las instituciones que también han colaborado y que cristalice nuestra presencia aquí. Además de lo tratado por Eduardo Tejero, podemos añadir que a don Julián nada le distrajo en tanto que acometió la relación de su obra más ambiciosa, El Señorío de Oropesa. Trabajo formidable que con gran riqueza de archivos presenta a través de los tiempos la historia de un señorío durante siglos en el enclave abulense más meridional que dio virreyes, estadistas, militares, santos, descubridores, arquitectos, un Estado, en fin, en conexión permanente con los destinos de Castilla y su monarquía. Tampoco falta el seguimiento con referencias muy numerosas de los pueblos integrados en la campaña. Y como no podemos hablar de todos los capítulos de este inmenso libro y temas de tan injustiosa obra, yo les referiré lo que entiendo tiene un mayor interés para vosotros, como es el acceso a la carta de Villardo de algunas poblaciones del entorno, o de cómo un conde de Oropesa fue marido o primer ministro de Carlos II, o de la duquesa Cayetana, entre otros. El primero de los temas, el acceso a la carta de Villardo. Os digo con respecto a ello que, como bien sabemos, el siglo XVII señala en la cultura un momento de espléndida madurez largo e ininterrumpido, pero en lo económico, demográfico y social señala una acusada crisis general. Y como bien dice don Julián García, los apuros económicos en los que se halla la Casa de Oropesa en el reinado de Felipe IV obligan al conde don Duarte Álvarez de Toledo a arbitrar recursos extraordinarios que llenen de vacíos sus arcas. Tengamos presente que la nobleza se había empobrecido al alejarse de sus casas y castillerías para hacerse cortesana en Madrid, lo que suponía, las más de las veces, unos dispendios desproporcionados a la capacidad de sus economías. Por otro lado, el rey le pedía dinero para hacer frente a las nuevas necesidades que tenía España, como eran el levantamiento de Cataluña y Portugal en 1640. Y como quiera que el conde se vio en la necesidad de arbitrar nuevos recursos, obtuvo licencia del soberano para conceder el villazgo a ciertos lugares de su señorío. Para ello, propuso al rey que pudieran eximir de la jurisdicción de Oropesa los lugares de la Calzada,
Carrascarejo, La Cartera, Fadillas y Torralba. La Carta Puebla de La Cartera se obtuvo el 28 de enero de 1642, cuando contaba con 337 vecinos no habitantes. En esta época podríamos multiplicar por un coeficiente 4,5, y de ellos 254 eran casados, 57 viudas, 22 solteros y 4 menores. La cantidad, yo creo que puede haber un pequeño error, porque el número de viudas que lo da el número impar, en ese momento las viudas se contabilizaban como medio vecino. No tiene más importancia, pero así. Bien, entonces se puso horca y picota, y se eligieron alcalde y otros cargos del ayuntamiento. Hasta entonces, hasta no se hacía la Carta de Hidalgo, en La Cartera, por ejemplo, para que hubiera, el alcalde lo nombraba el señor, el conde que hubiera en ese momento en Oropesa. A partir de entonces, en la Carta estatal ese privilegio, porque aunque cuesta mucho dinero pagar al pueblo, se dudó por bastantes años, pero lo que es verdad que era libre, podía elegir el alcalde los que ellos querían, no los que le imponían. Eso es muy importante. Y por cierto, yo me he hecho mucha ilusión cuando he llegado a la plaza y he visto que tienen la cabecera de la Carta de Hidalgo en azulejos. Me parece algo extraordinario. Yo cuánto daría por tenerla en mi pueblo, por ejemplo. Así que es una suerte que tenéis de contar con ello, porque vuelvo a insistir, es el documento más importante que ha tenido un pueblo seguramente en toda su historia. Bien, vamos a hablar, por ejemplo, de cómo Oropesa fue válido como primer ministro de Carlos II, o sea, un oropesa. Me van a permitir, si alguna razón en este sentido no es lo correcta que debía ser, pero es que hemos llegado y el libro no estaba, no hemos contado con él hasta hace nada, ayer nos dio unas horas antes. Bien, bueno, pues como bien sabemos, la carrera de los maridos de Carlos II se inicia con el jesuita padre Vital y concluye con el conde de Oropesa, pasando por Valenzuela, el duende de Palacio, que se le llamaba, era don Juan José de Austria y Medina. El 2 de junio de 1685 le llega al de Oropesa don Manuel Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal, aunque no recibió el nombramiento del primer ministro hasta 1688, conservándolo hasta 1691, siendo al acceder al cargo capitán general de Toledo y provincia de Castilla-La Mancha. En ese mismo año se crea la provincia de La Mancha, por eso quedó hasta 1834 con la división de Javier de Burgos, que pasó a llamarse provincia de Ciudad Real. Lo digo porque está unido en el fondo a eso. Entre los hechos más notables de su gobierno tenemos el que nada más estrenar su valimento logró una envidiable política de reducción de gastos que alcanzó a la propia Casa Real. Además fue un gobernante que se mostró con cautela y actividad frente a las ambiciones de Luis XIV de Francia. Había unos duelos terribles negociando con inteligencia y ofreciendo a España y a Austria una paz definitiva. Esto fue lo que es la Liga de Acuerdo. Con la llegada de doña Mariana de Limburgo, el Oropesa siente la disminución del poder, ya que desde el principio la tuvo en contra, y es muy peligroso estar en contra de las mujeres, y más si son reyes. En cuanto a su política interior, las malas cosechas y temporales del invierno auguraban una escasez de alimentos, ya que se sentía en la corte. De ello, echa la culpa al de Oropesa, aunque de esto nadie es culpable. Y estalló un motín popular, siendo asaltada su casa por el populacho. Este llamado motín de Oropesa halló espacio en las páginas de todas las historias nacionales y extranjeras, y fue uno de los episodios más
madrileños más repetidos. A pesar de todo, un retrato del conde decía por entonces: posee un ventajoso talento, un buen templado juicio, se aplicaba bien en los negocios, tenía suavidad en el trato, moderación en las costumbres. Henry Camin definía su físico como elegante y agraciado. Se le conoció como el niño del milagro, y esto es porque pasaba que era un niño que tardaba en llegar, y los padres, un poco un tanto desesperados, pues se encomendaron a un carmelita de Pamplona. Ocurrió que la duquesa al poco tiempo quedó embarazada y parió un niño que el pueblo conoció como niño del milagro. En cuanto a la duquesa Cayetana, os diré que don Francisco de Paula Silva y Álvaro de Toledo de Portugal, que no quedó por apellido, el 24º señor de Oropesa, casó con doña María del Pilar Silva y tuvieron una niña cuyo nombre fue doña María Cayetana, la famosísima 13ª duquesa de Alba. Como su padre falleció en 1770, probablemente de un infarto, entonces la única hija cayetana, retratada por Goya, se hizo con el condado como 14ª condesa de Oropesa. Bien, como todos sabemos, la duquesa de Alba tuvo mucha relación con Goya, que la pintó varias veces. Y tenemos la suerte de contar, bueno, según nos cuenta don Julián, en la página concretamente 920 de este hermoso libro, con el cuadro más famoso de la duquesa, que se puede ver. También sabemos que esta zona, por ser clave en el tránsito de los ejércitos contra Napoleón en la Guerra de la Independencia, sufrió saqueos y muertes en todos los pueblos de la Campana, ya que aquí se preparó la famosa batalla de Talavera, uniendo nuestras tropas a las inglesas del general Wellington. Por ejemplo, el monumento en la carretera nacional Quinta recuerda esta batalla y a quienes fueron víctimas de dicha contienda. Ya más cerca, la guerra civil, Oropesa y sus pueblos vieron el avance de las tropas de África, o sea, del sur, que iban hacia Madrid, y que en Arenas de San Pedro se unieron al ejército del norte del general Llano. Y muchísimas cosas apasionantes y rigurosas podíamos ver en este libro, pero creo que no es mejor que empecéis a leerlo cuanto antes. Pero yo no quiero, o yo quería finalizar diciendo que esta misma tarde, cuando Eduardo Tejero y yo nos acercábamos a la cartera, hemos sentido el sabor a la historia de una tierra enardecida por la grandeza de gentes universales y por la increíble sensación de su arte y tradiciones incontestables. Hemos visto paisajes de estremecida hermosura en este día de arbores primaverales. Pero ahora, cuando el crepúsculo se hace realidad, deseo quedarnos aquí, con el espíritu inquieto, recordando otros tiempos donde la cultura y sus gentes, a través de los siglos, han constituido la simbiosis más hermosa y profunda del señorío de Oropesa, y en especial de la cartera, como así nos ha reflejado tan magistralmente don Julián en su magna obra. Muchas gracias.